El Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Palabra de vida, palabras de luz, palabras que edifican nuestra fe para fortaleza de nuestras vidas. En esta ocasión voy a leerles en el capítulo 12 de Hebreos, a partir del verso 15, que dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En el video anterior vimos la palabra santidad en varias partes del libro de los Hebreos, y el verso 14, que bien conocido de los hermanos: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces viene esta amonestación. Como hemos aprendido en esta carta, después de una enseñanza siempre hay una amonestación o una exhortación. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola vianda o una sola comida vendió su primogenitura. Profano es el que trata las cosas de Dios con desprecio. Eso fue lo que hizo Esaú. La primogenitura consistía en que el hijo mayor heredaba de su padre las tres funciones que tenía: ser sacerdote, ser profeta y ser juez. Además de esa herencia espiritual, heredaba también el doble de la herencia material. Y eso fue lo que menospreció Esaú. Dijo: me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y eso consistió en un desprecio. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento también, donde el rey Usías, que comenzó a gobernar siendo un adolescente y que buscó a Dios en su tiempo y en su juventud, y se engrandeció mucho en el reino de Judá, pero luego se ensoberbeció y entró en el templo con un incensario para ofrecer el incienso, cosa que solo le era permitido a los sacerdotes de Jehová. Y no obstante, que los sacerdotes fueron tras él diciéndole: no a ti, oh rey, el ofrecer incienso a Jehová nuestro Dios, sino a los sacerdotes que él ha escogido. Él persistió en hacerlo, y la lepra le salió en la frente, y salió apresuradamente del templo, y fue leproso todos los días de su vida. Habitó en una casa separada, y su hijo
reinó en su lugar. Y en el libro de Isaías se nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea que por ese acto de profanación, la revelación se suspendió y solo vino a este joven Isaías que estaba en el templo cuando el rey Usías murió, o sea, cuando el profano murió. Se necesitó que él muriera para que nueva revelación viniera a su pueblo. Eso nos indica la gravedad de tratar las cosas sagradas con desprecio. Lo que Dios nos ha dado es grandioso. No hay palabras para describir el don de la salvación, el don de la revelación de que el hombre, pecador y mortal, pueda conocer a su Creador, a su Dios, y pueda saber cómo ser salvo, saber cómo vivir en este mundo honrando y glorificando a su Creador. De manera que por eso la exhortación que hace el escritor de los Hebreos a esta comunidad, precisamente que conocían esas historias, conocían la historia de Saúl y conocían la historia de Usías, rey de Judá, que fueron profanos. Y por lo mismo se nos exhorta o se nos manda que no dejemos, es decir, que mantengamos, que tengamos siempre ese anhelo, esa hambre, ese deseo, esa sed de que la gracia de Dios nos acompañe siempre. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Tener la gracia de Dios quiere decir tener a Dios de nuestra parte. Así que de ahí la amonestación, que mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios van a brotar entonces las raíces de amargura y el pensamiento del pecado, y eso va a contaminar la vida de cualquier creyente en cualquier parte y en cualquier lugar. Así que esa exhortación nos invita a tener máximo cuidado, a ser temerosos de Dios, que la gracia de Dios no se aparte de nosotros. Y el verso 18 nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. La antigua versión dice, porque no habéis llegado. Llegar es una cosa y acercarse es otra cosa. O sea que la antigua versión la dice más vehementemente, porque no habéis llegado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogasen que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si en una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Como sabemos, esta carta no está hablando a Israel, sino a los cristianos israelitas, a los que, como dijimos desde el principio, fueron bautizados en el día de Pentecostés, a los 5,000 que se añadieron posteriormente, a la multitud de los discípulos que hablan los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos.
Entonces nosotros los cristianos no nos hemos acercado y menos llegado a aquel monte a la que sí llegó Israel, el monte de Sinaí, que como ya se ha dicho, los que oyeron la voz que Dios habló con voz de trueno desde ese monte, que temblaba, que ardía, dijeron, no hable Dios con nosotros porque no muramos. Le dijeron a Moisés, habla tú con él y nosotros te oiremos a ti. Entonces nosotros no hemos ni acercado ni llegado a aquel monte, porque eso fue el pacto de la ley con Israel, que eso fue allí en el monte Sinaí. Y el verso 22 nos dice a dónde sí nosotros los cristianos nos hemos llegado, sean hebreos o sean gentiles, sino que os habéis acercado. Repito que la antigua versión dice habéis llegado. Y esto suena más evidente o más diciente, porque realmente los cristianos nos hemos llegado a este otro monte que se dice aquí, sino que hoy habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esta esperanza gloriosa y bendita nos hemos llegado nosotros los cristianos. Precisamente algunas personas preguntan, bueno, cuando uno se muere, ¿a dónde va? Algunos cristianos en los funerales dicen, bueno, ya este hermano o esta hermana que durmió en el Señor ya está caminando en las calles de oro en el cielo. Pero eso no es cierto. Cuando una persona muere, su espíritu, que es el que va a Dios, se ha llegado a esta compañía, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, cuando un hermano o una hermana duerme en el Señor, pasa a ser parte de esta compañía celestial, pero no corporalmente, sino en espíritu, porque el espíritu es el que vuelve a Dios. El salmista dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo va al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que se va al cielo es el espíritu. Y ahí mismo está el alma, porque el alma son las cualidades que tiene el espíritu, las facultades que el espíritu tiene que lo diferencian del animal. El alma es la inteligencia, la razón y la voluntad. Porque usted tiene inteligencia, usted puede pensar. Porque usted tiene raciocinio, puede razonar y juzgar entre una cosa y otra. Y porque usted tiene voluntad, puede decidir.
El alma son esas cualidades o facultades que tiene el espíritu del hombre, y cuando el espíritu vuelve a Dios, vuelve con su alma, o sea, con sus facultades, con sus cualidades. Y vamos a estar allí esperando la resurrección. Entonces, cuando venga la resurrección, es cuando se recibe la recompensa. Recuerden que en el capítulo 11, donde está hablando de los héroes de la fe, como se les llama comúnmente, dice en el verso 13, enumerando a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham y a Sara, todos estos conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos sobre la tierra y que anhelaban una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y los últimos 2 versículos de Hebreos 11 dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El día de la recompensa es uno. La Escritura lo llama el día de Cristo. Ese es el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados para ir a recibir al Señor. Entonces, hasta ese día estaremos solamente, los espíritus de los justos estarán en los cielos, habiendo llegado a una mejor esperanza, a un mejor monte, no al monte que temblaba y ardía y tronaba, porque los que oyeron tal cosa no quisieron que se les hablase más, sino que hemos llegado a este monte de Sión. Dice el Salmo, ama Jehová el monte de Sión más que todas las moradas de Jacob, porque allí estaba el templo y allí estaba su residencia. Entonces el monte de Sión es símbolo de lo que es la iglesia. La iglesia es el sitio también donde se adora, donde se alaba a Dios, donde se le reconoce y se le proclama y se le confiesa. Así que, por eso, hermanos, no hay temores ni angustias ni desesperación cuando un hermano o una hermana duerme en el Señor o se va a su descanso, como dice Apocalipsis. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Si ya está sufriendo una enfermedad o pasando por una vida dura, van a descansar de eso, pero su labor, lo que hicieron en su vida, continúa para el día de Cristo, cuando recibiremos la recompensa. Así que, hermanos, sí sabemos a dónde vamos cuando una persona parte de esta tierra, y sabemos que va a esperar el día de la resurrección, como bien los enseñan las Escrituras. Y entonces viene también la amonestación, el verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos el que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase
Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como de cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabanzas al Señor Jesús. Así que, hermanos, así concluimos este capítulo 12 y qué bueno que si usted no sabía dónde están sus parientes que han muerto en la fe, ya lo sabe. Y si mañana o pasado mañana nos tocan, nos ponen la pijama de madera, ya sabemos a dónde vamos a llegar y en qué posición vamos a estar hasta que venga la mañana gloriosa de la resurrección. Dios les bendiga y la próxima semana nos veremos en una nueva meditación de la palabra de Dios. Dios les guarde.